con esta serie de predicaciones titulada La centralidad del Evangelio. El Evangelio debe ser central en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que decidimos, en lo que somos. El Evangelio es la regla sobre la cual se juzga todo lo que acontece en el mundo. La realidad de los acontecimientos mundiales deben ser juzgados a la luz del Evangelio. ¿Y qué mejor lugar que la carta a los Romanos para conocer qué es el Evangelio? Y Pablo ya está hablando, está entrando en materia aquí en el capítulo 1. ¿Y qué viene hablando Pablo? Bueno, Pablo está diciendo que el Evangelio revela la justicia de Dios. La perfección de Dios es revelada en el Evangelio. Pero hermanos, cuando la justicia de Dios se manifiesta, también se pone de manifiesto nuestra ¿qué? Nuestra injusticia, nuestra condición humana miserable. Y vamos a ver ahora los versículos 26 y 27, hermanos. Ya Pablo ha estado declarando también que el Evangelio, así como declara o revela la justicia de Dios, revela la injusticia e impiedad humana. Y esta impiedad humana es revelada y se pone de manifiesto a través de ¿qué? A través del rechazo de ese conocimiento que Dios puso en cada ser humano de Él mismo. Su poder y su eterna deidad, su eterno poder y deidad, que Dios ha puesto en el corazón y conciencia humana, el hombre ha rechazado ese conocimiento. Y por haber rechazado ese conocimiento, Dios empieza a retirar aspectos que en su gracia había colocado para que esa tendencia pecaminosa del hombre no se desbordara. Y una de esos juicios que Dios ha puesto son debido a que el hombre cambió el conocimiento que Dios puso de él en el hombre y lo modificó. Y entonces se crea lo que hoy conocemos como la idolatría. Y el hombre empezó a representar a Dios en forma humana, en forma de animales, en forma de aves, de cuadrúpedos, etc. Y empezó a honrar y dar culto a las criaturas en lugar de dar culto y adoración al Creador. Es un reflejo ¿de qué? De la insensatez. Y dice Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y debido a que el hombre ha tomado esas decisiones, rechazar el conocimiento de Dios, y decidió el hombre y la humanidad rendir culto a las criaturas en lugar del Creador, dice la palabra de Dios que Dios también los entregó a la inmundicia. Esta palabra que significa suciedad física y moral, pero aquí se refiere a esa inmundicia moral y espiritual. Y leemos, esto nos lleva al versículo 26 y 27, que es el pasaje base del día de hoy. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Padre, en tus manos me encomiendo en este tiempo de predicación. Usa mi vida, Señor. Te suplico que el poder de tu Espíritu Santo sea en mí. Te ruego que bendigas cada dicho de mi boca, que tu palabra sea expuesta. Señor, no me has enviado a dar un mensaje moralizante, porque no es tu misión que nos has dado a la iglesia moralizar una sociedad, sino predicar a Jesucristo, predicar su sacrificio en la cruz. Padre, que en esta predicación Cristo sea exaltado, que la gloria de la cruz brille, Señor, que tu evangelio sea proclamado. Salva las almas, Señor. Toca los corazones y las conciencias, Señor. Trae vida a los muertos espirituales. En Cristo Jesús oramos. Amén.
el Evangelio y la condena del extravío sexual. En el periódico El Universal, en su versión digital del 23 de agosto de 2022, encontramos esta historia. Cito textualmente el periódico. Hay situaciones en las que la realidad supera la ficción. En esta ocasión fue un adolescente de Melbourne, Australia, quien desafió los límites de la naturaleza al decidir identificarse como gato. Fenomenalmente brillante es como ha sido definida la menor australiana, quien además de poseer el apoyo de sus padres en su proceso de autodescubrimiento, también ha recibido todo el soporte por parte de la institución educativa a la cual pertenece, según un informe realizado por el periódico Herald Sun. De acuerdo con el periódico, el colegio privado accedió a acompañar y a orientar a la joven en su comportamiento animal, siempre y cuando este último no se convirtiese en un motivo de distracción para sus compañeros. Aunque exótico, este no sería el primer ni el único caso en el que menores de edad acuden a un comportamiento animal para relacionarse con los demás. Perros, zorros y gatos son algunos de los animales con los que las niñas australianas han decidido identificarse. Uno de estos se dio precisamente en Melbourne, cuando un grupo de estudiantes de una escuela privada de élite comenzó a caminar en 4 patas y a realizar agujeros con sus colas imitando a zorros y gatos. Fin de la cita del periódico. Hablando de la crisis y de la necesidad espiritual en niños, hermanos, y del impacto del pecado humano en la niñez, vemos esta situación que puede ser extrema o resultar extrema, pero esto es actual, hermanos. Esto es actual. Más sorprendente, hermanos, que la misma idea de identificarse como un ser de una especie distinta a la humana es el hecho de que los padres de esta niña y las autoridades de la escuela apoyen este proceso de redescubrimiento. La palabra que utiliza Pablo en este pasaje de Romanos capítulo 1, hermanos, en el versículo 27 es la palabra extravío. Extravío. ¿Alguien extraviado no necesita ser afirmado en su situación de extravío? Alguien extraviado lo que necesita es ser conducido a una posición contraria, es decir, a recuperar el rumbo. Y esto nos lleva a un tema bastante complejo por el contexto actual que estamos viviendo, hermanos, pero está en la palabra de Dios y los predicadores tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice. La sexualidad humana es un don de la gracia de Dios. Es un don maravilloso para la humanidad. Pero para que la sexualidad sea plena, segura y sin riesgos, Dios nos dio su ley de amor, a través de la cual debe ser ejercida la sexualidad humana. Cuando nos desviamos de su ley, el don se convierte en una fuente de problemas de todo tipo. Y aquí Pablo nos da tres razones por las cuales el Evangelio de Jesús condena el extravío sexual. La primera, el extravío sexual es contra naturaleza. Segunda, el extravío sexual está ligado a la vergüenza. Y tercera, el extravío sexual trae consecuencias en tu propio cuerpo. Veamos el primero, la primera razón. El extravío sexual es contra naturaleza. Versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esta expresión, hermanos, aún sus mujeres, es un énfasis que Pablo está poniendo, porque cuando existe cualquier proceso de decadencia moral o espiritual en la humanidad, por lo general comienza con el sector masculino de la humanidad. Pero cuando ya afectó también a las mujeres, hermanos, es porque esto ya ha llegado a un punto máximo.
En la sociedad romana, en la época en la cual Pablo está escribiendo, en ese contexto, ni se afirmaba ni se negaba la idea de la atracción entre mujeres. Así eso quedaba para la vida privada. De hecho, las relaciones entre mujeres no eran tan aceptadas como las relaciones entre hombres. Sin embargo, se ha comprobado, por ejemplo, en este documento llamado Un hechizo de amor, en griego, que claramente fue redactado por una mujer llamada Sarapias, con el propósito de ganar el corazón de otra mujer, Eraís. Y esto nos puede hacer suponer que en Roma, en ese territorio, más bien en las regiones del Imperio Romano que tenían mayor influencia griega, este tipo de relaciones entre mujeres estaba mucho más aceptada. Pero noten lo que dice Pablo, es contra naturaleza. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué significa la expresión uso natural o uso contra naturaleza? Bueno, el sector, quiero decirles, hermanos, que la iglesia cristiana no estamos llamados a perseguir ni a fomentar el odio contra ningún tipo de personas, ¿sí? Es decir, el sector homosexual de la humanidad y el sector heterosexual de la humanidad, todos están bajo pecado, ¿sí? Sin embargo, algo muy importante que se tiene que señalar, hermanos, es que la Biblia habla de este tipo de relaciones y la misma presencia de la abundancia de este tipo de tendencias en la humanidad es una señal de juicio de Dios en el mundo. Y muchas personas que tienen una orientación de este tipo podrían decir que es muy natural, que desde siempre ha existido ese tipo de orientaciones. Pero Pablo aquí está argumentando, hermanos, que esto es contra naturaleza. Y hay varias razones para afirmar que Pablo tiene razón. En primer lugar, ni la anatomía humana, ni la fisiología humana tienen alguna señal de diseño para la conducta, una conducta sexual que no sea la heterosexual. No hay ninguna señal ni anatómica. La biología humana no puede respaldar eso. Esta conducta también, como todos sabemos y es obvio, es incompatible con la reproducción humana. Y además, por mucho tiempo se trató de insistir que había una carga genética para desarrollar dicha orientación. Pero a partir del descubrimiento del genoma humano, de los trabajos del genoma humano, algo que trajo como resultado es que no existe tal cosa como el gen gay. Voy a citar a varios eminencias en este ramo. El doctor Simón Levy, en su estudio sobre el cerebro, concluyó que no hay una causa genética para el ser gay. No hay un punto gay en el cerebro. Y también que los estudios sobre gemelos sugieren que la homosexualidad no es un rasgo que esté definido desde el nacimiento. El doctor Michael Bailey, después de hacer un estudio genético sobre la homosexualidad masculina, concluye que algo debe de haber en las circunstancias ambientales, refiriéndose a las causas de la homosexualidad. El doctor Dean Hammer, en su famoso estudio publicado en la prestigiosa revista Science, después de buscar los genes y en los cromosomas un origen para la homosexualidad, concluyó que los genes no son la causa de que haya personas homosexuales. La biología de la personalidad es mucho más complicada que eso. El doctor Francis Collins, científico y director del proyecto del genoma humano, dice que un gen gay no se encuentra en el genoma humano. La determinación de la orientación sexual no viene incrustada en el ADN. El psiquiatra americano más importante de mitad del siglo pasado, el doctor Paul Mayhew, dice que la orientación sexual en los seres humanos no tiene una causa biológica, sino que es de tipo emocional, y también que la evidencia científica muestra que las personas no nacen atrapadas en el cuerpo del sexo incorrecto. Y finalmente el doctor Jeffrey Satinover,
quien es abiertamente homosexual, concluye que la evidencia existente sugiere fuertemente que la homosexualidad es totalmente cambiable. Estas citas reflejan y respaldan lo que Pablo dice. Es una conducta que es contra naturaleza. No vas a poder encontrar justificación biológica en este tipo de comportamientos. Hay atracciones, hermanos, pensemos por un momento, hay atracciones que son contra naturaleza y no hay marchas a favor de ese tipo de atracciones. Tú no puedes defender la atracción hacia alguno de tus padres, por ejemplo. Es contra naturaleza. La atracción hacia alguno de tus hijos. La atracción hacia tus abuelos, un abuelo hacia un nieto, hacia los bebés o hacia los animales. Es contra naturaleza. Ese es el punto de Pablo. ¿Sí? Y las relaciones entre personas del mismo sexo entran en esta categoría. Y por lo tanto, aunque actualmente han sido normalizadas, deben ser consideradas, porque así lo dice la palabra de Dios, contra naturaleza. Por supuesto, hermanos, insisto, esto no quiere decir que nosotros como iglesia promovemos la violencia contra este sector de la población. Nosotros no aplaudimos cuando hay una agresión a una persona por su orientación sexual. Ni estamos buscando que la gente los persiga o les haga daño. Eso tampoco es bíblico. Sin embargo, hermanos, nosotros debemos de seguir predicando lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y además, hermanos, como iglesia no estamos llamados a moralizar a nadie. ¿Sí? Ese no es el propósito ni la misión de la iglesia, crear una sociedad más moral. ¿Estamos llamados a qué? A predicar a Jesucristo. Y el poder del Evangelio tiene el poder de transformar el corazón. Eso es a lo que estamos llamados. Sin embargo, el hecho de que yo esté predicando esta porción de la palabra de Dios me pone en una situación difícil, porque incluso, ahorita estamos transmitiendo por Facebook en vivo, hermano. En cualquier momento esta transmisión puede ser cortada o censurada, porque puede ser interpretada como intolerante o fomentadora de odio. El periódico Milenio del 2 de junio de 2022 da esta nota. Puebla se convirtió en el 9º estado que prohíbe las terapias de conversión, pues el Congreso aprobó castigos de 1 hasta 3 años de prisión y una multa de hasta 34,574 pesos a quienes aplican tratamientos psicológicos, psiquiátricos, religiosos para cambiar la orientación sexual de la persona. Yo estoy predicando la palabra de Dios, no estoy haciendo terapia. Pero si alguien interpreta esto como terapia, pues visítenme en la cárcel. La segunda razón por la cual esto no debe de ser, el Evangelio condena este tipo de extravíos, hermanos, es porque están relacionados con la vergüenza. En los versículos 26 y 27 mencionan la palabra vergüenza, ¿no? Noten. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y note el versículo 27, cometiendo hechos vergonzosos. Este tipo de conductas, hermanos, o de extravíos, como usando el término bíblico, están ligados a la vergüenza. No es casualidad que la palabra más asociada a la defensa de este tipo de comportamiento humano sea la palabra orgullo. Orgullo. 28 de junio, qué bueno que no fue el 27, 28 de junio es el Día del Orgullo y también se dan las marchas del orgullo. De hecho, la expresión salir del closet tiene que ver justamente con este proceso, hermanos, es una expresión que se utiliza para declarar voluntario públicamente la homosexualidad de alguien. Funciona como una analogía de algo guardado o escondido.
a la vez que grafica la sensación de encierro y oscuridad de esas personas que debían disimular o esconder su orientación para no ser descubiertos y estigmatizados, y que saca a la luz, descubre y demuestra un aspecto de su vida que hasta ese día era escondido. El argumento de Pablo en este pasaje, ¿cuál es? Lo antinatural está ligado a la vergüenza. En esta página web, una página web llamada Libérate, es una página pro-gay, el liberate.co, hay un artículo con el siguiente título: No quiero sentir vergüenza por ser LGBT. Y el subtítulo dice: ¿por qué algunas personas LGBT sienten vergüenza de su orientación sexual o su identidad de género? ¿Y qué puede ayudar a transformar la vergüenza en orgullo? ¿Has sentido vergüenza por ser LGBT? ¿Has ocultado tu orientación sexual o tu identidad de género? ¿A veces quisieras pasar por una persona supuestamente normal? Si alguna vez lo has sentido, tal vez te estás avergonzado de ti mismo. La vergüenza por ser LGBT suele ser producto de múltiples violencias a las que te has enfrentado o algunos prejuicios que has tomado como propios. La misma comunidad admite el hecho de lo que dice la palabra de Dios. Hay una relación entre la vergüenza, entre el sentimiento de vergüenza y este tipo de conductas. Sin embargo, noten la incongruencia. Es legal que una persona vaya a terapia para recibir un acompañamiento y superar la vergüenza por su orientación y poder salir del closet, pero es ilegal cualquier terapia para alguien que desea regresar a una orientación natural, a una orientación sexual distinta. Es decir, si eres gay, la ley te prohíbe intentar dejar de ser gay. ¿Sí? La vergüenza es una emoción sumamente desagradable, la cual no existía antes de la caída del hombre en pecado. En Génesis 2:25, y les invito a ir a este pasaje, antes no existía la vergüenza en la humanidad. Dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cuándo era esto? Antes de darle la espalda a Dios, antes de caer en pecado la humanidad. En el estado previo a la caída no existía la vergüenza. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero ¿cuál fue la primer consecuencia una vez que se cometió el primer pecado? Seguimos ahí mismo en Génesis, ahora en el capítulo 3, 7 al 9. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? La vergüenza, amados hermanos, la vergüenza asociada al extravío sexual no es debido a prejuicios familiares o a construcciones sociales, sino al hecho de que esas conductas, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, son contra la naturaleza. Pero la tercera razón por la cual la Biblia condena el extravío sexual, el Evangelio condena el extravío sexual, es porque trae consecuencias directamente sobre quien la practica. Note el versículo 27, cómo termina: recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En términos generales, todo pecado, toda actividad considerada pecado, hermanos, además de ser una afrenta contra Dios, es un acto de autodestrucción en general. Todo pecado es una ofensa a Dios, pero te destruye. Pero hay pecados, hermanos, y la Biblia señala los pecados sexuales como particularmente con gran potencial autodestructivo. Dice 1 Corintios 6:18: huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y alguien podría decir, bueno, antes del siglo XX, sí, porque no había antibióticos, no había métodos de protección. Y entonces la humanidad actual dice, yuhu, ya hay forma de cómo podemos darle la vuelta a esto de recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero no lo pienses, mi amigo, porque vean lo que dice, por ejemplo, para empezar, hay una conducta que se considera violencia sexual en la actualidad. Se le conoce como el stealthing. Es una palabra en inglés que significa sigilosamente. Se refiere a ese engaño que se da entre parejas cuando dos parejas pactan usar protección y uno en la realidad no cumple con esa parte. Entonces no depende solamente de ti, no depende solamente de ti. Pero además de esto, vemos cómo la Biblia, aún con todos estos avances que hay, sigue teniendo razón. Y voy a tomar esto de la página de la Organización Mundial de la Salud. Esto es de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Escuche estos datos. Cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2020 hubo unos 374 millones de nuevas infecciones de alguna de estas 4 infecciones de transmisión sexual. Clamidia, blenorragia, sífilis, tricomoniasis. Y se calcula por ejemplo, de clamidia, 129 millones. De blenorragia, 89 millones. De sífilis, 1.1 millones. De tricomoniasis, 156 millones. Se calcula que el número de personas con infección genital por el herpes superaba los 490 millones en 2016. Y hay más de 300 millones de mujeres infectadas por el virus del papiloma humano, la principal causa de cáncer cérvico-uterino. Cerca de 296 millones de personas padecen hepatitis B crónica, que también se transmite vía sexual. Tanto el virus del papiloma humano como la hepatitis B se pueden prevenir mediante vacunación. Sigue diciendo la página, cuando se usan correcta y sistemáticamente los preservativos son uno de los métodos de protección más eficaces contra la ITS, incluida la infección del VIH. Note esto, los preservativos también protegen contra el embarazo no deseado en relaciones sexuales consentidas. Pero aclara la OMS, estoy citando a la OMS, aunque son muy eficaces, los preservativos no ofrecen protección frente a las ITS que causan úlceras extragenitales, es decir, sífilis o herpes genital. Cuando sea posible debe utilizarse un preservativo en toda actividad sexual. Fin de la cita de OMS. Sigue siendo un riesgo, se sigue cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Los datos se cuentan por millones en casos de infecciones de transmisión sexual. Ahora hablemos del VIH-Sida. La página, nuevamente me refiero a la página de ONU-SIDA, la página oficial. Leo y cito textual. La ONU-SIDA considera que gays y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores sexuales, las personas transgénero, las personas que se inyectan drogas y las personas en prisión o bajo reclusión de otra clase son los 5 grupos de población clave especialmente vulnerables al VIH y con frecuencia los que carecen de un acceso adecuado a los servicios. Fin de la cita. Así como en su gracia, paciencia y providencia, Dios ha concedido que la humanidad cuente con tratamientos, tanto curativos como preventivos para la mayoría de este tipo de infecciones, hermanos. Dios ha provisto la cura para la causa raíz del extravío sexual. Y esa es la cruz de Cristo. Si tú has estado escuchando este mensaje, y si alguien se identifica
con este tipo de orientaciones, quiero decirte que esta iglesia te ama profundamente. Porque para esta iglesia no consideramos ni que este sea el peor pecado, ni consideramos que alguien así sea más pecador que alguien heterosexual. La Biblia condena a todos por igual y todos están bajo pecado. Y homosexuales y heterosexuales, todos hemos violado la ley de Dios en los otros mandamientos. En mentir, en matar, en odiar, en no amar a Dios lo suficiente. Y todos necesitamos del sacrificio de Jesucristo. Si tú eres cristiano o cristiana y tienes un amigo, un compañero de trabajo, ámalo, muéstrale el amor de Cristo a esa persona, que vea en ti la luz de Cristo. La persecución y el odio no es algo que fomenta el Evangelio. Pero, ¿cuál es la causa raíz? Ya hemos dicho que Pablo está haciendo alusión a esto que ya se veía en su época como una señal de juicio de Dios. Pero esto tiene una raíz. Esta raíz está en el corazón humano, en el rechazo al conocimiento de Dios, a crearnos un nuevo Dios, un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza y gustos. Y a ese Dios estamos dispuestos a adorar, pero no a nuestro Creador. Pero Dios hizo algo. Envió a su Hijo Jesucristo. Y Él vivió la vida perfecta. Se sometió a la ley de Dios. Él cumplió cada uno de los mandatos de Dios. Él no solamente no cometió ningún pecado, sino que cumplió positivamente toda la ley. Él amó a Dios como tú y yo estamos llamados a amarlo y nunca lo hemos podido amar. Jesús lo amó. Y Jesús fue juzgado por el Padre. Fue castigado en la cruz, en tu lugar y en el mío. La muerte de Cristo tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo que me escuchas, con cada uno de los que está aquí. Porque en la cruz Dios tomó cada acto pecaminoso que has hecho en tu vida y que harás, y lo atribuyó al Santo Hijo de Dios. Lo juzgó, y esa ira justa y santa de Dios que reposaba sobre nosotros, justamente la dirigió a su Hijo. De tal manera que cuando Jesús, estando clavado, gritó, consumado es, era una señal de que todo el precio había sido pagado. La justicia de Dios, la ira de Dios había quedado satisfecha. Dios aceptó, Dios Padre acepta el sacrificio propiciatorio de su Hijo, y en señal resucita a Cristo al tercer día. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén. Y Él te está llamando. Ve a Jesús. Lo que tú necesitas para ser libre del pecado que te ata no es terapia. Lo que tú necesitas es una persona. Es a Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra de Dios. Necesitas ir a Jesús. Él te está llamando. En este momento, el Espíritu Santo que está presente en este lugar y ahí en tus casas, el Espíritu de Dios está tocando tu corazón. No luches con el Espíritu Santo. No endurezcas tu corazón. Déjate tocar por Dios. Y deja que el Espíritu Santo te lleve a donde te quiere llevar, porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo te está llevando al pie de la cruz. Al pie de la cruz, donde encontrarás perdón, donde encontrarás gracia para tu vida, el perdón de tus pecados, una nueva vida. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, hay señales de juicio tuyo
alrededor nuestro. Pero Señor, también hay señales de tu gracia. Tu evangelio se sigue predicando. La oferta de salvación sigue vigente aún, Padre. Si alguna persona aún no te conoce, te ruego que tú obres en su vida salvación. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado y nueva vida a aquellos a quienes soberanamente, Padre, alcanzarás el día de hoy. Padre, sé glorificado. A tu gracia encomiendo el resultado de esta predicación. En Cristo Jesús oramos. Amén.